Hoy llegamos a la tercera y la cuarta de las parábolas que Jesucristo llamó los secretos, los misterios del reino de los cielos. En una sola ocasión, 7 parábolas fueron dadas mientras Jesús estaba sentado en un barco en el mar de Galilea, enseñando a la gente reunidos en la orilla del mar. El hecho de que Jesús nos dio 7 parábolas consecutivas durante una enseñanza nos dice que todas están conectadas y que son parte de un poderoso mensaje que nos dan conocimientos de lo que ha estado sucediendo en la historia desde que nuestro Señor estuvo aquí. Comenzamos con la primera palabra de esta noche, Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. La palabra dice: otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es, a la verdad, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Jesucristo interpretó las primeras 2 parábolas. La tercera parábola, la semilla de la mostaza, es la primera de las 7 que no tiene una interpretación escrita de parte de Jesús. Así que para que entendamos los símbolos que empleó, tenemos que aplicar los mismos principios que nos dio en las primeras 2 parábolas. Explicando los símbolos de la segunda parábola, Jesús en el versículo 37 dice: respondió él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El sembrador es obviamente Jesucristo. En cada una de estas palabras, él ha estado sembrando. Versículo 38 dice: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. En la primera parábola, Jesucristo sembró una palabra poderosa, revolucionaria y radical en los corazones de los individuos. Esa semilla trajo frutos y transformó a estos individuos. En la segunda parábola, la semilla se convierte en hijos del reino que han sido esparcidos por todo el mundo, mezclado con la cizaña, los hijos del malo. Como podemos ver, Jesús está prediciendo lo que sucediera en el curso de la historia, lo que va a suceder en el curso de la historia. Esta es la tercera siembra que ocurre en estas palabras. Y cada uno es de una semilla diferente. El uso de estas diversas semillas es la forma de indicar varios aspectos del gran mensaje que nos fue dado. Ahora, en esta parábola, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. ¿Por qué semilla de mostaza? La mostaza es un tipo peculiar de semilla. Tiene un sabor fuerte, picoso, es irritante, perturbador. Ese es el carácter de la mostaza. Jesús está usando un símbolo apropiado para indicar que el mensaje del reino de Dios tiene la intención de despertar, perturbar, irritar al mundo. A mí me gusta la mostaza, pero hay los que no les gustan. Así es el mensaje del evangelio.
hace que la gente se emocione o se agite. Hay los que lo aceptan positivamente y hay los que lo ven negativamente. Segundo, es pequeña. Recuerdo algunos años atrás, el apóstol Frank repartió semillas de mostazas en la iglesia para que viéramos lo pequeñas que son. Parecen insignificantes, no parecen mucho. Asimismo comienza el evangelio cuando se proclama. Es decir, cree en Jesucristo y serás salvo. No suena muy impresionante para el que tiene un corazón endurecido. El mundo no se impresiona con la simplicidad del evangelio. Para ellos es insignificante, se desprecia. Pero deja que alguien realmente lo crea, que realmente confíe en Cristo y lo invite a su vida. Y verá el comienzo de un cambio radical en su vida. Esa es la semilla de la que nuestro Señor está hablando. Ese mensaje del reino es como una semilla de mostaza plantada en medio de la sociedad, con un poder poderoso de transformar vidas y salvar. Y dice que cuando ha crecido es la mayor, la más grande de las hortalizas. Hortalizas son plantas, como la espinaca o la zanahoria. Pero ahora dice algo que tuvo que haber perturbado al público. Para los que estaban presentes, sonaría bien raro, no entendían. Porque nuestro Señor dice, y se convierte en un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aquí está la clave de esta parábola. La mostaza no es un árbol. No se puede convertir en un árbol. Las plantas de mostaza mueren cada año porque son anuales. Completan todo su ciclo de vida, germinación, crecimiento, floración y producción de semillas en una sola temporada. Aproximadamente 85 a 95 días. Y mueren. Generalmente en otoño o cuando se congelan en el invierno, dejando las semillas para el año siguiente. Su función no es convertirse en árbol. La pregunta es, ¿por qué dijo Jesús que se convertiría en árbol? Ahí está el corazón de la parábola. Nuestro Señor obviamente tiene la intención de enseñar que este crecimiento no es natural, no es normal, no es lo que esperaríamos de la semilla de mostaza. Es algo diferente a lo que esperarían. Este arbusto no muere, es eterno y se convierte en un enorme y fuerte árbol. Aquí Jesucristo ilustra como un comienzo humilde y insignificante de la fe, y el evangelio resulta en un crecimiento grandioso y expansivo. El reino de los cielos, en lugar de la humilde planta que esperarías de una semilla de mostaza, tiene un crecimiento sobrenatural. El árbol formado representa un lugar de refugio y de descanso, sugiriendo que el reino brinda protección y refugio. Esa es la naturaleza transformadora de la fe y el impacto duradero de las acciones pequeñas basadas en el amor y la confianza en Dios. Como dice Salmos 1:3, será como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
plantado junto a corrientes de agua. En Juan 7:38, Jesús se presenta como la fuente de agua viva. Dice en Juan 7:38, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esta agua simboliza la gracia, el gozo y la transformación interna que sacia la sed del alma para siempre. Isaías 61:3 termina diciendo: serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. La fuente es Jesucristo. Y sin esa fuente, la Biblia nos revela los resultados. En el libro de Daniel, capítulo 4, el rey Nabucodonosor es comparado a un árbol inmenso y fuerte que alcanza el cielo, con frutos para todos y refugio para las aves y las bestias, simbolizando su inmenso poder y dominio mundial. Pero el sueño profético de Daniel advierte que será cortado y humillado a vivir como una bestia durante 7 años debido a su orgullo. En Ezequiel 31, el faraón de Egipto es comparado con el cedro de Líbano, simbolizando su gran poder, gloria y orgullo. Esta metáfora describe cómo las naciones vivían bajo su sombra antes de ser derribados por su soberbia. La Biblia utiliza estas comparaciones para demostrar que ninguna potencia humana es eterna y que la soberbia lleva a la destrucción. Pero cuando esta semilla comienza a crecer, hace lo contrario del árbol comparado con Nabucodonosor o de Faraón. Se lleva el orgullo, destruye el egoísmo, el egocentrismo y hace que una persona sea humilde de mente, mansa y gentil con los demás, lista o listo para servir. Jesús dijo en Marcos, capítulo 9, versículo 35, el que es más grande en el reino de Dios, de los cielos, debe ser el menos de todos. Si alguien se vuelve grande entre vosotros, que se convierta en el siervo de todos. Ese es el resultado normal, natural y habitual del crecimiento de la semilla de mostaza en el reino de los cielos. Se convierte en un árbol que da sombra, que trae paz, un lugar eterno que nunca muere, seguro y constante en la presencia de Dios. Con razón no entendían. Como dijo Jesús en el versículo 13, por eso les salvo por palabras, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Finalmente, ¿cuál es el significado de las aves que vienen y hacen en sus nidos en las ramas? En la palabra del sembrador, las aves se representan en un contexto negativo, donde representan a Satanás, arrebatando la palabra del corazón del que no entiende, del que tiene un corazón endurecido. Pero estas aves son diferentes. El árbol en esta palabra es el resultado de una semilla en el reino de Dios que se ha convertido en un gran árbol. Las aves tienen una sabiduría instintiva por sus migraciones. Ellos migran principalmente para sobrevivir, evitar climas extremos y encontrar alimento, y para reproducirse. Este fenómeno es un logro extraordinario natural que garantiza el éxito reproductivo y la supervivencia de muchas especies. Las aves haciendo un nido en las ramas del árbol de esta parábola
significa el éxito de reproducción, porque este árbol es un árbol seguro y permanente en la presencia de Dios, un lugar de refugio y de protección para la eternidad. ¿Ven? Un segundo. La parábola de la mostaza. Tremenda. Estas parábolas hay que analizarlas porque, como Jesús dijo, le habló en parábolas para que no entendieran. Y a veces uno las lee y parecen simples. Parecen como que si uno la entiende. Pero es que hay algo ahí que no se entiende. Hay que buscarlo cuando se estudia. La segunda de esta noche es una de las más cortas que hay de las palabras. Solamente ocupa un versículo. Pero no dejen que el tamaño los engañe. A mí me tocó más tiempo analizar esta palabra que la de la semilla de mostaza. Mucho más tiempo. Es bien poderosa. Vamos al versículo 33. La palabra de Dios dice, para otra palabra les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Es magistral cómo Jesús usa la levadura en esta palabra. Al decir el reino de los cielos es semejante a la levadura, tuvo que haber pasmado la multitud, porque para ellos la levadura tenía un significado espiritualmente negativo. En el libro de Éxodos, capítulo 12, el Padre Eterno ordena al pueblo judío a eliminar toda la levadura de sus casas antes de la primera Pascua en Egipto, estableciendo esto como una ley perpetua durante la fiesta de los panes sin levadura. El Padre declaró que cualquier persona que comiera levadura durante esos 7 días sería eliminado de la comunidad de Israel. Levíticos, capítulo 2, versículo 11 dice, ninguna ofrenda que presentáis al Señor será preparado con levadura, pues ninguna cosa leudada ni miel se ha de quemar como ofrenda para el Señor. La levadura en el antiguo pacto simbolizaba la corrupción, el pecado o la malicia que debe ser eliminado de la vida. Jesús mismo habló con qué frecuencia negativamente acerca de la levadura. Dijo a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Mateos 16:6, 16:11 y Marcos 8:15. Y para evitar que malinterpretemos su significado, Lucas añade, la levadura de los fariseos es la hipocresía. Lucas capítulo 12, versículo 1. Es decir, fingir algo que no eres. Pretender a un Dios un estatus que en realidad no se posee. Ser una falsa. Revestirse externamente de religiosidad, mientras que en el interior guardas los mismos viejos pensamientos, las mismas actitudes amargas. Esa era la levadura de los fariseos, la hipocresía. Pero aquí en esta parábola, Jesús está anunciando una revelación profética. Lo que antes se prohibía poner sobre el altar, Dios ahora lo usa para fermentar la tierra con su reino. Lo que se usaba para señalar la corrupción, ahora cambia a la persona con una fuerza
transformadora interna, invisible pero poderosa, que penetra y cambia todo desde adentro. Lo que antes representaba lo negativo de nuestro Señor, ahora representa el impacto positivo y expansivo del reino de Dios. Todo esto se ha hecho posible por la gracia y por medio de la fe que transforma al pecador justo ante Dios. No por obras, sino por un regalo gratuito mediante la redención de Jesucristo. En esta parábola, Jesús también emplea una imagen muy común en cualquier hogar hebreo: las 3 medidas de harina. Durante la historia del pueblo judío, las 3 medidas de harina se convirtieron en una imagen del pueblo compartiendo la vida y la comunión con Dios. La Biblia nos dice que cuando Ana, la madre de Samuel, acudió al templo para adorar a Dios, llevó consigo una ofrenda de 3 medidas de harina. En el libro de los jueces, cuando Gedeón se encontró repentinamente ante el ángel de Dios, le presentó una ofrenda de 3 medidas de harina. Y la primera vez que es mencionado en la Biblia es Génesis capítulo 18, cuando el Señor se le aparece a Abraham. Abraham ordenó 3 medidas de harina, simbolizando hospitalidad por medio de una provisión generosa. Génesis capítulo 18, versículo 6. La palabra dice: entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo: toma enseguida 3 medidas de flor de harina, amásala y haz panes cocidos debajo del rescoldo. El uso deliberado de esta misma expresión por parte de Jesús aquí en su palabra establece una conexión profunda con la narrativa de Abraham y Sara, subrayando la continuidad del propósito divino a lo largo de la historia de la salvación. En Génesis, inmediatamente las 3 medidas de harina procede la promesa anunciada del nacimiento milagroso de Isaac. La harina representa el sustento básico, siendo el pan de alimento principal en el Medio Oriente. Simbólicamente representa vida y sustento. En la parábola, las 3 medidas de harina simbolizan el mundo que será transformado por el reino de Dios. Ambos contextos implican una acción divina milagrosa que transforma lo ordinario en extraordinario. Desde el encuentro de Abraham con el Señor hasta las enseñanzas de Cristo sobre el reino, las 3 medidas de harina simbolizan cómo Dios actúa en lo ordinario para realizar lo extraordinario, en cómo lo pequeño contiene el potencial de una transformación total y en cómo la acción divina es siempre generosa y abundante, más allá de lo que podríamos imaginar. Esta expresión aparentemente simple nos invita a reconocer que así como la levadura transforma, silenciosa, pero completamente toda la masa, el reino de Dios actúa en nuestra realidad de manera progresiva, pero inevitable hasta su completa realización. Dejé la mujer para último, porque todos nosotros estamos conectados a ella. Porque, hermanos, no importa el conocimiento
obtenemos. No importa los textos bíblicos que memorizamos. No importa los domingos consecutivos que lleguemos a la iglesia. Si no nos convertimos en esta mujer, de nada vale. En esta parábola, la mujer es el instrumento activo que introduce la levadura para que fermente toda la masa. Nuestro Señor enseña que la expansión de su reino por todo el mundo ha de ser realizado mediante la influencia secreta e inadvertida de una persona sobre otra. Sin duda, existe una intervención directa de Dios en el caso de cada persona, pero Dios obra a través de medios naturales. Y el medio natural al que aquí se hace referencia es la influencia personal. La mujer fue que introdujo la levadura en la masa. Para que esta influencia produzca efecto, debe darse una mezcla. Es decir, debe existir un contacto de las condiciones entre el regenerado y el no generado. La levadura resulta inútil mientras permanece aislada. Repito, la levadura resulta inútil mientras permanece aislada. Y aislada, bueno, no sé hablar bien, aislada. Jesús fue nuestro mayor ejemplo. Si se hubiera recluido en el hogar en Betania, ahí donde se quedaba él, en la casa en Betania, y nunca hubiera comido con publicanos y pecadores, muy poco de su espíritu hubiera podido transmitirse a otros. Aunque a menudo en la Biblia la levadura simboliza el mal o la hipocresía, en esta parábola específica de Jesús representa el impacto positivo y expansivo del reino de Dios. La gracia divina y el poder del Espíritu Santo que actúa de manera invisible con una fuerza transformadora interna. Invisible pero poderosa, que penetra y cambia todo desde adentro. ¿Qué aprendemos de esta palabra? Que la obra del Señor requiere la colaboración humana. Tal como la levadura necesita ser mezclada con la masa por parte de esta mujer, la iglesia, nosotros los creyentes, tenemos esa misma responsabilidad. Esas son las dos palabras de esta noche, el 3 y el 4. Si hay alguna pregunta, antes que se lo entregue a nuestro querido apóstol. Si no, gracias y paz, hermano. Ajá. Bien. La palabra de Dios. Ah. Depende del contexto. Como mencioné, las aves en la segunda fue, la primera. La primera palabra, las aves representaban a Satanás. Pero estas aves llegan al árbol y hacen nidos, descansan. Está dando una comparaza, el reino de los cielos, el reino de Dios, comparado con cosas o con otras cosas. En otras palabras, por eso es que no entendían, porque como mencioné, el árbol, la mostaza no se convierte en árbol, pero en el reino de Dios sí. You know? Ajá.
Yes. El reino de él, exactamente. Está haciendo la comparanza con la semilla de mostaza, pero no, no es una. Amén, amén. Pero así mismo como el árbol crece, como la Biblia, porque acuérdense, él está hablando con judíos, él está hablando a judíos. Ellos habían oído del árbol de Nabucodonosor, el árbol comparado con Nabucodonosor, el árbol comparado con Faraón. Así que ellos veían los árboles como más que poder, fuerza, el orgullo, pero en el reino ese árbol crece por la humildad, por el amor, totalmente diferente. La naturaleza del reino, exactamente. Yeah. De reino, no quedáramos reino, ¿qué es Ujú, reino? Y ellos me imagino que también se quedaron, que es el reino de los cielos, ujú. el reino de Dios. Entonces, Cristo viene y le trae esta parábola, toda Sí. esta parábola, para hablarle de la naturaleza del reino de Dios. Imagínense, él se pasa hablando de la levadura como algo malo. Le dice a los fariseos, y le dice a sus discípulos, no, la levadura de los fariseos, no. Pero ahora, de repente le dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Tuvo que haberle explotado la cabeza a esa gente. ¿No? Tuvo que haberle, por ejemplo, esa es la belleza de las palabras de Jesús. Amén.